Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo. Hoy con muchísima información, particularmente referida al cierre del proyecto Gestión del Pasto FPTA 356 financiado por INIA y Plan Agropecuario. Se realizó el cierre en el departamento de Durazno, más precisamente en la Sociedad Rural de Durazno. Y al respecto vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien fue el coordinador de esta propuesta. También con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, que se va a estar refiriendo a los resultados del monitoreo del pasto. Tres variables fundamentales que se tuvieron en cuenta. Y también vamos a tener la palabra de un productor que participó en el proyecto Gestión del Pasto. Desde La Valleja llegan noticias de la mano de Daniel Debru, un productor que tiene su establecimiento sobre las costas del Cebollati. Nos va a estar contando su experiencia en el proyecto Gestión del Pasto. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Se realizó la actividad de cierre del proyecto Gestión del Pasto en la Sociedad Rural de Durazno. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con el coordinador de esta propuesta, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, que se refiere a los principales resultados obtenidos, las variables, los indicadores construidos a partir del monitoreo de los establecimientos y en función de las decisiones que toman los productores a nivel predial. Así que compartimos la palabra del ingeniero Pereira. Un tiempo prudencial, por decirlo de alguna manera, con el involucramiento de mucha gente, la institución entera, los técnicos, administración, comunicación, todas las unidades involucradas, técnicos privados, el INIA y la institución de investigación, facultad tuvo que ver también, así que muchísima gente trabajando en conjunto con un fin que en realidad era entender un poco más cómo gestionan el pasto los productores ganaderos. La idea fue esa, se hizo en su momento un árbol de problemas, a ver cuáles eran los principales problemas de la ganadería, y muchas veces los productores hacen cosas muy buenas que los técnicos no las entendemos. Entonces, qué bueno, nos pareció en su momento, así que bueno sería entenderlas y protocolizarlas y después difundirlas al resto de los ganaderos. Porque, ¿qué pasa? Los productores son los únicos que hilvanan todas las variables, no solamente las técnicas, sino las climáticas, el tema económico, afectiva, que un gurí quiere estudiar en Montevideo y es complicado. Bueno, el único que hilvana todas las variables es el productor. Entonces, elaborar un nuevo marco conceptual partiendo de lo que nos dicen los productores, me parece que no solamente es importante, sino que es un enfoque original. O sea, el nuevo marco conceptual parte de lo que dicen los productores. Después nosotros le aportamos evidencia a través del monitoreo y construimos así un nuevo marco conceptual que orienta a una reflexión guiada sobre determinados temas que el fin último es aprender. Bueno, una de las cosas, les digo, simple por decir que nos fuimos encontrando es que estos productores que fueron elegidos, entre comillas, de la pata, y eso se llama muestreo por conveniencia, porque hacían algo interesante desde el punto de vista de la gestión del pasto, es que, por ejemplo, entraban al invierno con mucho más pasto de lo que nosotros pensábamos. Ese es el primer dato, que trabajan con una cantidad de pasto en términos promedio muy similar a lo que decía la investigación. Validamos ese dato a nivel comercial, es decir, los 5 centímetros es una cifra clave. A partir de ahí los ganados tienen buen desempeño, de ahí para abajo en términos muy groseros, no tanto. Ahora, estos productores trabajan en promedio con 5 centímetros de pasto, lo cual valida de alguna manera en condiciones reales y comerciales, que son los laboratorios vivientes, ese dato. Y bueno, una de las cosas importantes que aprendimos es el hecho de poder adaptarse. Entonces, esta gente, estos 3 años, fueron 3 años distintos, cada vez peor los precios. El primer año, desde el punto de vista de crecimiento de pasto, fue más o menos parecido a lo normal, con un pequeño déficit en la primavera. El segundo fue horrible, la peor seca de la historia del Uruguay. Y el tercero fue un año excepcional desde el punto de crecimiento del pasto. Entonces,
la adaptación pasa a ser un tema importante. Y para adaptarse uno tiene que saber cómo va. Entonces aparece en el modelo conceptual una variable que se llama sistema de monitoreo. Tener alguna herramienta de monitoreo formal o informal que nos permita referenciarnos cómo vamos en diferentes temas. Y los grupos de productores, que es lo que va a ser el Procría de ahora en más, gestiona ese espacio. A su vez, aparece una variable que es el tiempo para pensar el sistema. Francisco Diegues, que fue que trabajó en eso, haciendo el balance de trabajo, bueno, llegamos a la conclusión de que hay gente que tiene 2 horas por día para pensar cómo mejorar su sistema, y dentro de la mejora aparece la simpleza, hacerlo cada vez más simple, y hay otra gente que lo consume el trabajo rutinario, es decir, el trabajo de arreglar una alambrada, un bebedero, curar bichera, y no tiene tiempo para pensar el sistema. Entonces, reflexionar acerca del marco conceptual que elaboramos nosotros, que son 5 grandes macrovariables, que son infraestructura, áreas mejoradas, manejo del pastoreo, manejo del ganado y sistema de monitoreo, es clave. ¿Cómo estoy en cada uno de estos sistemas? Y uno me dirá, pero ¿cada cuánto hay que reflexionar? Y bueno, cada vez que salte la alarma en el sistema de monitoreo, si viene una seca o está por venir una seca, tengo que analizar cómo estoy en aguada, cómo estoy en la cantidad de pasto que tengo hoy, tengo algún campo reservado por si viene una sequía. Bueno, esas son las cosas que terminamos elaborando. ¿Por qué? Porque esto es un sistema complejo. ¿Qué quiere decir? Son variables que se vinculan entre sí, no en forma lineal, pueden tener respuestas recíprocas, por decirlo de alguna manera, y eso hace a la complejidad del relacionamiento del ser humano con la naturaleza. Y las cosas complejas no se resuelven con recetas, se resuelven con herramientas. Y esa herramienta va a terminar dando una solución en particular para cada productor. Ahora bien, tenemos algunas pistas. Tenemos la altura del pasto, tenemos la proporción del establecimiento mayor a 5 centímetros, tenemos el impacto del área mejorada, si la hacemos con costos inteligentes, si la hacemos sin costos inteligentes, muy costosa, impacta en la relación insumo-producto y baja el ingreso neto. Entonces, todos esos indicadores lo fuimos generando en estos 3 años de monitoreo, a pesar de que el proyecto duró 5. El ingeniero agrónomo Marcelo Pereira se refiere a las principales variables que tienen en cuenta los productores que participaron en el proyecto Gestión del Pasto, ya sean variables internas respecto al manejo predial y también variables externas, mercados, precios, clima, etcétera. Bueno, esto tiene mucho que ver con parte de los resultados obtenidos. Además, Pereira nos cuenta sobre las principales conclusiones que se lograron a partir de la ejecución de este proyecto. Estaban representados todos los sistemas de producción, inclusive, ¿qué es la conclusión que sale? Es que buenos ingresos se pueden obtener bajo diferentes estrategias. No hay una sola estrategia que da buenos ingresos. Puede ser una estrategia de ser muy intensivo y tener costos inteligentes, o ser una estrategia de no ser tan intensivo y regular mucho los costos. Entonces, por diferentes caminos llegamos al mismo resultado. En cualquier experimento uno manipula las cosas. Uno se va a hacer un experimento de cuánto rinde el trigo en función de cuánta urea le agrega, controla todo y agrega urea. Acá no. Acá esto más bien se trató de un experimento mensurativo. Acá se midió lo que pasaba en condiciones reales. Lloviendo poco, mucho, subiendo los impuestos, bajando los impuestos. Y eso es lo que lo hace interesante, en condiciones reales. Por eso aparece el concepto de laboratorio viviente, discutir e investigar y hacer extensión en condiciones reales de producción. A veces lo que puede haber es algún aspecto de mejora en incorporar algo que le mejore su desempeño en algunos aspectos. ¿Qué quiere decir? Si uno no medía el pasto y comienza a medir el pasto o a observar el pasto, capaz que incorpora algo en el monitoreo que puede tener un gran impacto. Ahora, de las grandes variables los productores son muy conscientes. El tema precio es una cosa que lo dominan porque hay una gran influencia en el tema precio. Puede haber aspectos de mejora en alguna cosa, sobre todo para tomar decisiones anticipadas, incorporar herramientas en el sistema de monitoreo que le permita tomar decisiones anticipadas. El índice plato-comida, el Megane, utilizar la regla y muchísimas herramientas más, o conocer la producción de pasto del establecimiento mediante el seguimiento forrajero satelital. Ahora, eso no todos lo tienen, hay posibilidad que los incorporen y bueno, y eso no es una herramienta mágica, lo va a ayudar a tomar mejores decisiones. Reflexionar con el vecino, reflexionar en un grupo y sobre todo tener una reflexión guiada
con estas variables que yo te mencioné, pasa a ser algo muy importante. Los problemas complejos no se resuelven con simplezas ni con recetas. Este es el comienzo. Todo esto se van a ir poniendo otros granitos de arena hasta construir una pared. O sea, esto recién empieza el camino y por supuesto que vendrán cosas que van a mejorar toda la información que hasta el momento se ha generado. Entonces, el Procría va a formar 100 grupos de productores. Qué oportunidad interesante para que toda esta información le llegue a esta gente que va a empezar a trabajar con el plan. La grandes conclusión es que se generó un modelo conceptual que incluye 5 macro variables. Esas 5 macro variables cada uno tendría que reflexionar en cada tanto cómo está. ¿Tá? Es mejor si tiene alguien que lo ayude o lo guíe en esa reflexión. Eso ya de por sí es importante. No reflexionamos sobre cualquier cosa, reflexionamos sobre 5 grandes aspectos que llegó a la conclusión el proyecto que hacen a las buenas prácticas. Y la otra cosa que para mí es importante es que para reflexionar hay que generar tiempo para pensar y no todo el mundo lo tiene. ¿Ah? Entonces, en los establecimientos grandes se puede generar a través de la delegación. Yo contrato a un empleado y que me haga tal cosa. El establecimiento chico no tiene esa posibilidad. ¿Cómo se logra? A través de la simpleza. La simpleza, decía, bueno, es la sofisticación más grande que se puede aspirar. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, llegar a sistemas simples es bastante complicado y lleva tiempo. Entonces, pero para eso hay que destinarle tiempo para pensar. Las sorpresas vienen porque se encontraron datos o tenemos datos que antes no se tenían. Con qué cantidad de pasto trabajan los productores en cada estación, con cuánto pasto entran al invierno, y ahí el dato más novedoso es que entran con más del doble de lo que nosotros pensábamos. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero Pereira, conociendo los principales resultados obtenidos en el marco del proyecto Gestión del Pasto. Luego del espacio publicitario vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, que se va a estar refiriendo a las variables que tienen que ver con el monitoreo del pasto en el campo, que tiene que ver con el plato de comida, con la disponibilidad de pasto, también con el área mayor a 5 centímetros en cada uno de los establecimientos. También vamos a tener la palabra de Daniel de Brun, un productor que fue parte de esta propuesta, que puso su sistema productivo a disposición, bueno, para que se pudiera ejecutar este proyecto allí en el departamento de La Valleja. Su experiencia y aprendizajes es lo que va a estar compartiendo luego del espacio publicitario. Proporción del área mayor a 5 centímetros, pasto disponible, plato de comida. 3 variables tenidas en cuenta en la ejecución de este proyecto Gestión del Pasto. Y al respecto sobre los resultados obtenidos en este marco, charlamos con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo. Estuvo presentando los principales resultados vinculados a la captura de información del proyecto de Gestión del Pasto, todo lo que tiene que ver con la parte de monitoreo estacional de los establecimientos. Bueno, de ese monitoreo consta de 3 estaciones monitoreadas, son 3 ejercicios completos que se estuvieron monitoreando algunas variables vinculadas a los establecimientos, fundamentalmente todo lo que hace a la parte de pastura y animales vinculado al manejo. Se monitoreó estacionalmente la altura de pasto, la carga y la estructura de esa carga de cada potrero. Y bueno, y de ahí surgen algunas variables interesantes que bueno, el plan ya hace tiempo manejaba, pero permitió validar de forma masiva y sobre todo recibir el feedback de los productores, cómo le daban valor a esas variables, principalmente el pasto con que se manejan los establecimientos, el pasto disponible o el stock, el plato de comida, que es una variable de balance forrajero entre lo que hay de pasto y lo que tendría que haber. Y bueno, y otra variable también vinculada al manejo del pasto, que es la proporción del área que está por encima de 5 centímetros, que bueno, es un indicador de lo que sería
lo que estaría para ofrecerle el ganado rápidamente. Y bueno, ahí estuvo presentando los 3 ejercicios, el contexto, 21-22 con un ejercicio del punto de vista forrajero promedio, el 22-23 un ejercicio de sequía, que en ejercicio cerrado produjo un 30% menos que un año promedio, y el tercer ejercicio, el 23-24, sí con una producción de forrajera por encima del promedio, un año muy bueno desde el punto de vista forrajero, 3 años contrastantes en lo que hace la producción forrajera. Ahí lo que vimos, bueno, que en el promedio de los 3 ejercicios, el pasto disponible con que se manejaron los establecimientos tuvo en el orden de los 4 o 5 centímetros, unos 1000 kilos de materia seca por hectárea, en promedio de todo el establecimiento, con un grupo de establecimientos con bajo nivel de mejoramiento que tuvo más cerca de 850, son valores de 3 centímetros, y el grupo de alto nivel de mejoramiento más cerca de 1200, que son unos 5 o 6 centímetros. Con respecto al plato de comida, sí, nosotros en el seguimiento de esa variable vimos que los establecimientos se manejan con platos de comida del orden del 85%, de 0,85, que es bueno, que del total del pasto que tendría que haber, hay un 85%, y bueno, eso nos hace pronto pensar que el ajuste de esa variable está más cerca, el óptimo más cerca del 0,85 que de 1. Y respecto al área, la proporción del área por encima de 5 centímetros, sí, el promedio de los establecimientos se manejaron con 30% del área por encima de 5 centímetros en condiciones de dar pastoreo, con una variabilidad también de que en los meses de junio y septiembre los valores son más del orden del 15%, y durante los meses de primavera, verano, diciembre, marzo, son del orden del 40-50%. En realidad esto lo hemos podido validar a nivel del proyecto en talleres con los productores y bueno, compartiéndolo en instancias de capacitación. Y bueno, eso nos ha generado ese aprendizaje y sobre todo como una validación de esas variables que desde hace tiempo manejamos, pues nos permitió chequearla a nivel masivo, vamos a decir. Bueno, sí, al igual que en lo que hace a la producción de pasto, esas variables se vieron afectadas. En el año promedio se manejaron, por ejemplo, stock de pasto del orden de los 1000 kilos, 4 o 5 centímetros, plato de comida de 0,8 y área por encima de 5 centímetros de 0,25, de 25%. Y en el año malo, las disponibilidades de pasto estuvieron más cerca de 3 centímetros, los platos de comida más cerca de 0,7 y el área más cerca de 0,15. Y al revés pasó con el año bueno, el tercer año, que bueno, ahí sí tuvimos disponibles de arriba de 1000 kilos, platos de comida arriba de 1 y áreas por encima de 5 centímetros mayor al 50%. Esta variable que nosotros monitoreamos son un indicador clave del desempeño que se vio arriba. Nosotros, todos estos casos, tenemos la información o la respuesta del desempeño productivo que tuvieron en cada ejercicio y nos permitió aprender de cada establecimiento en función de la decisión que se tomó o la estrategia de manejo que se tomó. En gran medida nosotros lo que manifestamos es que son un grupo de establecimientos por encima del promedio de nivel productivo. Entonces, todo lo que pudimos recoger de información hace mucho a la generación de información, porque es un grupo bastante homogéneo desde ese punto de vista. Conversamos con Daniel de Brun, productor participante en este proyecto Gestión del Pasto,
que tenía su predio ubicado sobre las costas del Cebollatí, en el departamento de Lavalle. Jaquier nos cuenta sobre su experiencia integrando este proyecto, siendo uno de los predios monitoreados, también los aprendizajes obtenidos en el marco de gestión del pasto. Creo que es muy importante. Está también en la cabeza del productor querer arrimarse y compartir. Es un tema, si bien yo me vinculaba de la forma que podía, yendo a jornadas, participar activamente en un proyecto de esto a mí me significó mucho trabajo, mucha responsabilidad. Lo hice con gusto, pero también mucho nervio. Digo, dedicar tiempo con seriedad hay que mirarlo muy bien. Digo, no tengo duda que el asesoramiento es bueno. Ojalá todo el mundo sea capaz de enfocarse en los distintos proyectos que están planeando. Te cambia la forma de trabajar. Digo, lo que fue el proyecto de gestión del pasto para nosotros, ¿sí? Reafirmamos lo que hacíamos bien. Aprendimos muchas cosas por la integración de los productores, los distintos productores que venían. Mejoramos muchas cosas y además de mejorar, incluimos cosas que no hacíamos. Nos ordenó, bueno, el proceso de medir pasto lo seguimos hasta el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo. Nos permite ordenar los pastoreos, planificar mucho más y creo que es un antes y un después. Si bien yo estoy conforme con cómo llevábamos las cosas, significó una mejora grande. Amigas y amigos, ha sido un gustazo como siempre haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy con este punto final a este proyecto que se ejecutó durante 5 años, financiado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ya escuchábamos la palabra del coordinador del proyecto, bueno, que nos da alguna de las pautas que tienen que ver con los resultados que luego obviamente se van a estar poniendo a disposición en el marco de la serie técnica de la institución financiadora. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que se inscriban al programa Procría, aquellos que sean criadores o que tengan la fase de cría en sus establecimientos, criadores puros, pero también ciclocompletistas, con áreas de entre 100 y 1.250 hectáreas con IAT 100 pueden participar en esta nueva propuesta interinstitucional. Toda la información en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Plan Agropecuario. Y a nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.